Hola queridos hermanos, amada iglesia, amigos que nos acompañan, Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a un tiempo de la palabra del Señor. Un tiempo en el que nuestro corazón está dispuesto para recibir de lo que el Señor tiene para darnos. En este día quiero que podamos meditar en el trono de Dios. Esta figura tan importante y de tanta implicancia para la iglesia, para nuestras vidas. Porque el Dios creador, aquel que hizo todo, no solamente es el creador, sino también el rey, el que lo gobierna, el que tiene reino sobre todo lo creado. Y desde la palabra vemos que si bien Él se establece como el rey, muchas veces su creación decidió gobernarse a sí misma. Por eso que desde la caída del hombre en el pecado allí en el jardín del Edén, vemos que el ser humano ha querido gobernarse a sí mismo y también a través de eso gobernar a otros, ejerciendo un reino y un gobierno que está corrompido. Pero también lo vemos en otras criaturas, como fue Satanás y todos los que siguieron a Satanás, donde buscaron un gobierno distinto, un gobierno propio, y eso también los corrompió y terminaron siendo lo que conocemos hoy, con las implicancias con las consecuencias de un castigo que será eterno. Por eso, centrarnos nuestros ojos en el trono, aquel lugar donde el Señor está sentado, desde el cual gobierna, es muy importante para nuestras vidas. Y quiero que analicemos las características del trono, porque es lo que Dios desde ese trono imparte. Así que yo quiero que en primer lugar veamos desde la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4, características de este trono. Vamos a verlo. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Si algo cambió la vida del profeta Isaías, fue esta visión. Una visión que no era común. De hecho, para todos los profetas del Antiguo Testamento, muy pocos tuvieron la oportunidad de parte del Señor de ver el trono. Quizás podríamos hablar de otro como Ezequiel, que vio en la gloria del Señor el trono, pero nadie lo vio al trono con tanto detalle como Isaías. ¿Por qué Dios se le presenta a Isaías de esta manera, donde él puede centrar su mirada en el trono y en todo lo que está pasando allí alrededor del trono? Quizás la clave sea que este pasaje comienza diciendo que en el año que murió el rey Uzías. El rey Uzías fue un gran rey, un rey que temió al Señor, un rey que hizo crecer a Israel, ganaron muchas batallas, y su muerte había dejado al pueblo con un sentimiento de quizás nunca vuelva a levantarse un rey como él. Quizás este sea el sentir que estaba también en Isaías, quien escribió memorias acerca de este rey, de Uzías. Así lo dice allí en los libros de Crónicas. En este sentir, Isaías quizás estaba con ese pesar, y el Señor se le presenta sentado en su trono como para decirle: no hay otro rey más que yo. Ese trono donde el Señor estaba sentado era el trono desde el cual se podía leer: el Señor es rey, Él gobierna. Debemos entender este principio porque nos afecta directamente por ser del pueblo de Dios. No hay otro rey, hermanos. A veces
Ponemos toda la esperanza en un rey humano, como para que Él nos saque adelante, como para que Él nos ayude. Pero cuando ese rey humano no está, ¿qué queda? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Bueno, aquí claramente el Señor le muestra a Isaías que Él es quien gobierna, que Él es el Rey. Y nosotros lo tenemos que entender así. Él es nuestro Padre, pero Él sigue siendo el Rey. Él sigue estando en el trono. Apocalipsis 4, versículo 2 dice lo siguiente. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué significa que el trono de Dios estaba establecido? Significa que no está en proceso de establecerse. Significa que está firme, que no se mueve, que ese trono es el símbolo del gobierno de Dios, que está sobre todo y que todo lo que sale desde ese trono es firme e irrevocable. Conforme a lo que dice la palabra, entonces vamos a analizar en 4 puntos el trono de Dios. Veámoslo. Primer punto, es un trono de autoridad y gobierno, como lo venimos diciendo. Salmo 93, 2 dice: firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Salmos 103, 19 dice: el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Estos salmos, como muchos otros, nos hablan del gobierno de Dios, de un trono firme, de un trono que está establecido y que no se mueve. Un trono afirmado, dice, en los cielos. Un trono que reina sobre todos los reinos. Por eso que nuestro Señor es Rey de Reyes. Este trono gobierna y gobierna sobre cualquier otro gobierno. Y es por eso que nosotros tenemos que entender, aceptar, vivir el reino de Dios y no el reino de los hombres. Porque ese es el trono que gobierna. Ese es el verdadero reino, el que está por encima de los hombres. Es el reino de Dios. Por eso en Daniel capítulo 4, versículo 26, al final dice: luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y esto se lo está diciendo Daniel al rey Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, Daniel le advierte que ese sueño le está dando redundantemente una advertencia de que no se enorgullezca ni se vanagloríe, porque todo lo que tiene y todo lo que había logrado era porque Dios se lo había permitido. Pero en el momento en el que él se autoadjudicara algo de lo que él tenía como rey, en ese momento iba a sufrir una humillación, porque iba a terminar siendo casi como un animal. Y dice que eso sucedería. Daniel le dice: rey, eso va a suceder hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Mis hermanos, el cielo gobierna. Más allá de lo que pase en este mundo, más allá de todas las decisiones del reino de los hombres, sean buenas, sean malas, estemos en contra, estemos a favor, nos afecten o no, más allá de todo eso, en estos tiempos que estamos viviendo, entendamos que es el cielo el que gobierna. El cielo gobierna, y si el cielo gobierna, todo lo que pase en este mundo no es ajeno al trono de Dios. El cielo gobierna, Dios está al tanto y Dios permite, pero siempre tiene un límite y está todo bajo el control y gobierno de Dios. El trono de la visión de Isaías es un trono que dice que es alto y sublime. Y las dos palabras que se utilizan aquí son rum y nasá. Y nos hablan de algo que está muy alto, exaltado y superior
porque así es el reino de Dios, el trono de Dios, por encima del trono de los hombres. Esto nos da la idea entonces de un gobierno y de un reino muy superior. El cielo gobierna, Dios es rey de un reino que está por encima del reino de los hombres. Cada vez, hermanos, cada vez que oramos, venga tu reino, oramos porque el gobierno de Dios se establezca en nuestras vidas, familias, iglesia, etc. A través de nosotros tiene que establecerse el reino de Dios también en el mundo. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vos y yo, hermanos, somos embajadores. Embajadores de un reino. Los embajadores representan un reino, lo dan a conocer, lo promocionan, por decirlo de una manera. Pero los embajadores hacen ver el reino al cual representan. Apocalipsis, en el capítulo 4, y en realidad casi todo Apocalipsis está centrado en el trono de Dios. Desde el capítulo 4 se ve una visión del reino, del trono de Dios. Se ve esa visión donde Dios está sentado y todo gira en torno a ese trono. Los seres celestiales, aquellos seres que están alrededor del trono, que adoran al Señor, los 24 ancianos, los ángeles, más adelante las multitudes, todo está en torno al trono. Y es por eso que todo el libro de Apocalipsis se centra en ese trono del cual sale toda orden, todo decreto, toda directiva, toda ley, todo lo que sale de allí. Por eso es importante, mis hermanos, como nos enseña el libro de Apocalipsis, estar en torno al trono. Porque todo lo que pasa en el trono repercute en nuestro ambiente, repercute en esta tierra. Dios determina algo y lo determina sentado en su trono, que es de gobierno y de reino. Es por eso que nuestros ojos tienen que estar puestos en el trono de Dios. En Isaías 66:1 dice, así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Dios está sentado en su trono, que es el cielo, y la tierra es el lugar donde Él gobierna. Segundo punto, el trono de justicia. En el Salmo 45:6 dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. También el Salmo 9, versículos 7 y 8 dice, pero tú, Señor, permaneces para siempre y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Y el Salmo 89:14 dice, tu trono se basa en la justicia y el derecho, la misericordia y la verdad son tus heraldos. Dios es juez, desde su trono juzga, desde su trono está preparando ese día en cual juzga a todo. Dios tiene un juicio recto. Dios no acepta ningún tipo de corrupción, ni coimas, delante de su justicia y delante de su trono de justicia no hay casos no resueltos. Dios todo lo juzgará. La palabra también nos enseña que no hay nada oculto que no haya de manifestarse y ese día vendrá, el día en el cual su trono, desde su trono, se juzgarán todas las cosas. Cuando somos confrontados ante el trono de Dios y su justicia, hermanos, nos autodeclaramos culpables. Somos culpables. Pero gracias a su obra misericordiosa de redención,
a través de su Hijo, somos declarados también justos e inocentes para Él. Delante de Él, el enemigo de nuestras almas, Satanás, nos acusa constantemente. Pero también la palabra nos revela lo siguiente en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí ya están la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Satanás tiene una tarea actual y es acusarnos de todo lo que hacemos, de nuestros pecados, de nuestras faltas a la ley de Dios. Pero la palabra también dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Toda esta imagen es una imagen que nos habla de un juicio, donde Dios es el juez, donde el diablo es el fiscal acusador, y nosotros seríamos aquellos culpables que somos llevados ante ese trono de justicia y ante ese juez justo. Lo que el fiscal acusador hace, lo hace conforme a la ley de Dios. Y nosotros, hermanos, muchas veces fallamos y desobedecemos la ley de Dios, la quebrantamos. Y es por eso que cuando la quebrantamos, el fiscal acusador inmediatamente nos acusa. Pero aparece aquí la figura preciosa de un abogado, de un intercesor, y Él es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que somos acusados y en el nombre de Jesús pedimos perdón, el Señor Jesús boga ante el juez por nosotros, diciendo que toda deuda, que todo pecado ha sido perdonado y toda deuda ha sido cancelada, porque Él ya lo hizo en la cruz. El juez no deja de ser un juez justo. ¿Por qué? Porque Él ya había dado a su Hijo para que todo el que crea en Él lo busque, no se pierda y tenga vida eterna, y por su sangre tenga perdón de pecados todas las veces que arrepentidos nosotros podamos ir al Señor y pedirle perdón. Su sangre está vigente ayer, hoy y por siempre. Y el fiscal acusador se queda sin armas de acusación y tiene que irse. Pero como leíamos al principio, allí en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10, será expulsado y nunca más podrá entrar a acusar a nadie delante del trono de Dios. Mis queridos hermanos, el trono de justicia, Dios es un juez justo. Y es por eso que cada vez que haya una injusticia en nuestras vidas, podemos acudir al trono de justicia y llevarle nuestra causa al Señor y decirle: Señor, vos sos justo. Haz algo en esta injusticia, Señor. Y estoy seguro que este juez justo no va a dejar esa causa archivada. Actuará, porque Él es un juez justo. Su trono es trono de justicia y Él es juez justo y aún más para sus hijos. Tercer punto, el trono de la gracia. Leemos en Hebreos 4, 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. La gracia de Dios se revela al hombre y la podemos alcanzar a través del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Básicamente, la gracia es que Dios nos da lo que no nos merecemos y no nos da lo que sí nos merecemos. La salvación ha sido por gracia. No la merecíamos, pero tampoco no nos ha sido dada el castigo eterno, que sí lo merecíamos. Todo por la gracia de Dios en Cristo Jesús.
Es por eso, mis hermanos, que ese trono de gracia es un trono que aunque no nos merezcamos nada de allí, Dios lo da. Aunque no nos merezcamos la ayuda, Dios la dará, porque es un trono de gracia. La gracia del Señor nos inunda, la gracia del Señor nos envuelve. La palabra del Señor dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia del Señor tapa todo lo que nosotros hayamos cometido siempre y cuando nos arrepentimos. Pero aunque no merezcamos nada del trono, ni nada que el Señor haga por nosotros, no es una cuestión de que lo merezcamos o no, es gracia, gracia de Dios. A través de Cristo nosotros tenemos acceso a ese trono de gracia y podemos acercarnos con confianza, podemos acercarnos a pedir la ayuda que necesitemos en el momento que lo necesitemos. Dios nos escucha y siempre que nos acerquemos a través de Jesucristo, quien es nuestro intercesor, pero también es quien nos abre camino a ese trono, siempre que vayamos a través de Jesús, por medio de la obra redentora, salvífica y también purificadora, porque nos purifica de nuestros pecados, siempre que vayamos a través de Jesús, quien es la puerta, quien es el camino, vamos a poder acercarnos a ese trono de gracia. Y ese trono de gracia estará para nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los años que nos queden por vivir. Queridos hermanos, confiadamente acerquémonos al trono de la gracia. Y el último punto es el trono de la adoración. Dice en Apocalipsis 4:8, y está hablando de los seres angelicales, que esos 4 seres vivientes, que dice que día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes, cada vez que se los menciona, están en una actitud de adoración y dirigiendo una adoración allí en los cielos. Y ellos dicen que día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La palabra Todopoderoso quiere decir, es la palabra griega Pantocrátor, que quiere decir gobernador, soberano absoluto y universal. Solamente un gobernador, un soberano absoluto y universal puede estar sentado en un trono. Y esto es reconocido y adoramos al que está sentado en el trono. Por eso cantamos canciones incluso que nos hablan de al que está sentado en el trono. Este trono está lleno de adoración. En este trono, a este trono llegan las voces y llega el perfume grato de adoración, no solamente musical, sino de la vida de aquellos que lo quieren adorar, de aquellos que lo reconocen, de aquellos que quieren agradarle. También leemos en unos versículos más adelante, allí Apocalipsis 4, 10 al 11, que dice: los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquellos 24 ancianos rinden sus coronas delante de él, porque entienden que aunque sus coronas les dan una posición de autoridad, ninguno tiene la autoridad del que está sentado en el trono. Y sacan sus coronas y con eso, al arrojarlas a los pies del Señor, del que está sentado en el trono, están diciendo implícitamente: solo tú eres Rey, solo tú gobiernas, solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Si seguimos leyendo en el libro del Apocalipsis,
vamos a encontrar muchos otros momentos de adoración en el trono. Apocalipsis 5, del 7 al 14, capítulo 7, del 9 al 11, capítulo 11, del 15 al 19, capítulo 19, del 1 al 6. Son todos capítulos que nos hablan de adoración en torno al trono. Y mi querido hermano, mi querida hermana, cada vez que nos reunimos y nos congregamos, es un momento en el que espiritualmente nos acercamos al trono. Espiritualmente estamos trayendo al Señor perfume de alabanza, perfume de adoración. Por eso tenemos que valorar el tiempo de la alabanza, de la adoración. Porque no solamente es una cuestión musical, sino que es un momento en el que podemos cantar, pero también podemos orar, podemos participar de un servicio que es adoración al Señor. Nunca menosprecies los tiempos de alabanza y de adoración, porque de eso tiene que llenarse el trono de Dios. Está constantemente lleno de eso allá en los cielos, con los ángeles, con los seres vivientes, pero Dios quiere que de la iglesia también suba ese perfume grato de alabanza, de adoración que sale de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos a la música como un simple momento de cantar para esperar a la prédica, estamos un poco desenfocados, porque el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración es un tiempo en el cual unimos a la congregación, nos unimos nosotros, pero nos unimos a los ángeles y a la adoración celestial para reconocer al que está sentado en el trono. No es algo simplemente para pasar el tiempo, para esperar que lleguen los otros hermanos que vienen atrasados, para entretenernos y establecer un ambiente alegre. No es para eso. Establecemos un ambiente, pero establecemos un ambiente de adoración, un ambiente de fe, un ambiente celestial por medio de la alabanza y de la adoración. Por lo tanto, en ese ambiente hacemos que suba al Señor el olor grato, el olor agradable, el perfume de alabanza que el Señor espera. Por eso te desafío, mi hermano, mi hermana, a que adores y que no lo hagas solamente en los tiempos congregacionales. Te pido que adores siempre en tu casa, en todo momento puedas adorar con música o sin música, pero que hagas subir al trono del Señor un perfume de alabanza. El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire qué interesante esto. Dice que el Señor habita en las alabanzas de Israel. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Por lo tanto, cada vez que nosotros establecemos un ambiente de alabanza y de adoración, Dios habita en ese ambiente. Por eso, en ese momento se establece una conexión, podríamos decir hasta dimensional, entre la tierra y el cielo. Ese es el momento de la conexión entre cielo y tierra. Allí, en ese momento de adoración, en ese momento de alabanza, se junta el cielo con la tierra y es un ambiente de conexión espiritual. Mis hermanos, esto es tremendo, porque cuando eso sucede, Dios habita, se mueve, y donde Dios está, cosas suelen suceder, cosas pasan. Dios puede hacer algo en medio de Él porque Él habita allí, y donde Dios está, cosas pasan. Es inevitable que no pasen, porque Dios está allí, el Dios de la vida, el Dios creador. Donde Él está, cosas pasan. Nunca entonces desestimemos, mis hermanos, el tiempo de la alabanza y de la adoración. Queridos hermanos, el trono de Dios es el trono de su reino, de su gobierno. Clamemos: Señor, venga tu reino, pero que venga primero en nuestras vidas.
a nuestras familias, a nuestra iglesia, y por medio de todo esto establezcamos el trono de Dios, su reino, en este mundo que tanto lo está necesitando. No pertenecemos al reino de los hombres, pertenecemos al reino de los cielos, y quien gobierna el reino de los cielos es aquel que está sentado en un trono de justicia, un trono de gobierno, un trono de gracia, un trono de adoración. Y Él es nuestro Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Vamos a tener un momento para orar. Y te invito que ahí donde estás en tu casa puedas orar diciendo: Señor, venga tu reino a mi vida. Oramos. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque hemos podido ver en tu palabra estas características de tu trono. Y comenzando el año, Señor, queremos que tu trono, que es tu gobierno, el lugar desde el cual tú gobiernas, se establezca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, se establezca en nuestras familias, se establezca en nuestra congregación, se establezca en todo lugar donde tu iglesia pueda afectar, pueda llegar. Señor, que tu reino se establezca por medio de tu iglesia en el mundo natural, en el mundo espiritual. Se establezca aún en lo virtual, en las redes, se establezca, Señor, en los barrios, en las calles, en las plazas, se establezca en todo lugar tu reino, porque tu reino es lo mejor que nos puede pasar. Señor, venga tu reino en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Que el 2021 sea un año de tu reino en la iglesia y en el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima prédica. Dios les bendiga.